Bueno, está Micaela Domínguez Prost aquí. Vamos a hablar sobre la mano de Diego. ¿Cómo andas, Mica? Bien, ¿vos? Bien. ¿Estás contenta con el libro? Sí, estoy muy contenta. Muy feliz. ¿Te están pasando cosas rarísimas? No, me están pasando cosas lindas. ¿El libro salió para hace cuánto? 2 semanas. Estaba recién. Me está pasando mucho, me pasa que todos los días, que es una situación atípica, que todos los días me escribe alguien para decirme que se emocionó con una historia, Sí. o que leyó tal historia en voz alta a otra persona, o que leyó una historia y se acordó de un viaje que hizo. Entonces me está pasando mucho eso, que la gente me escribe para contarme qué le sucede con el libro, y eso es precioso. ¿Ya te pasó que te dijeran... pero yo tengo una historia que bien podría estar en el libro? Sí. ¿Podría ser la número 11, 12, 13? Sí, me pasó ya varias veces. Por ejemplo, ayer mi cuñada me dice... mi cuñada no leyó el libro todavía. Sí. Me dice, ¿está en tu libro la de Tití Fernández? Y yo digo, ay no, seguro que Tití Fernández tiene una historia Tremenda increíble. historia. Y que me la perdí. Y le digo, no, pero contame ya la historia de Tití Fernández. Sí. Y me la contó y no me servía. Como que yo lo hubiese descartado en su momento. Entonces Sí. dije, ¡uf! ¡Qué bueno! Pero me va a pasar que van a aparecer historias increíbles, Sí. y que bueno, no están en el libro, yo qué sé. Cosas de la vida. Pero bueno, no sé. Pero las 10 que están son increíbles, así que ¿qué importa? No, está bien, pero digo, capaz que pueden pasar otras cosas después con esas otras historias. Exacto. No sé. Por ejemplo, otro libro. Bueno, exactamente. Gracias Sí. por decirlo. Vuelvo a leer parte de la contratapa que de alguna forma presenta parte, por supuesto, de este libro de Micaela. Un joven detenido en la frontera entre India y Bangladesh. ¿Cómo me cuesta decir Bangladesh siempre? India y Bangladesh. Muy bien, excelente. Una mujer perdida en la inmensidad de Beijing. Un hombre en coma en un hospital de Miami. Un grupo de periodistas atravesando una peligrosa ruta en la noche nigeriana. Un motociclista preso en Chad, acusado de ser espía de Gaddafi. Y una inglesa atrapada en Kuwait, ocupado por Saddam Hussein. A todos ellos, Diego Armando Maradona les dará una mano para superar una situación límite. Y sigo. Al 10 se le asignan milagros, apariciones e incluso una religión. Más terrenal, más documentada, Micaela Domínguez Prost reconstruye 10 historias reales que transcurren en muy diversos lugares del planeta, en la que la figura de Diego Maradona resultó determinante. Gracias a las emociones que despierta el ídolo argentino, sus protagonistas consiguieron grandes favores de desconocidos o lograron ver la luz en días muy oscuros. ¿Quién escribió esto? Los editores, Diego Ruiz y Mateo Aris, correcto. Porque ya vamos a decir que el libro fue publicado por Tajante, que es una editorial con pocos años. Con pocos años, con pocos libros, Sí. pero eso era algo que yo quería como que cuidaran al libro. O sea, no quería dejarlo en una editorial y que hicieran cualquier cosa. Y acá, por ejemplo, los mapitas, qué fotos incluíamos, incluso la edición fue algo que se hizo muy en conjunto, y eso también me tiene muy feliz. Hablar de Maradona es meterse en unos laberintos extraños. Uh-huh. Y estaba releyendo hace un rato el prólogo escrito por Pablo Alabarce, sociólogo, un tipo que ha investigado muchísimo, por ejemplo, sobre la violencia en el fútbol, ¿no? Y sobre cuestiones antropológicas asociadas a eso. Pero aparte con unos análisis interesantes desde lo no punitivo también, por ejemplo. Y análisis económicos por todos los procesos en Inglaterra, en eso de que, bueno, la forma de sacar a la gente muchas veces violenta, igual pobre, es elevar el precio de las entradas. Entonces ahí resolvemos el problema. Y me parece que hay problemas un poco más complejos. En esto de que en realidad uno puede hacer un esfuerzo muchas veces desde lo académico, por ejemplo, para analizar el fenómeno de Maradona, pero es como que siempre uno queda muy corto, ¿no? Termina sucediendo de que cualquier tipo de análisis en realidad va a ser mucho menor a lo tamaño que ha tenido la historia de Maradona en cuanto a un impacto de un fenómeno mundial que creo que es incomprensible. Por lo menos a mí me resulta muy incomprensible, ¿no? Sí, yo creo que se puede como forzar una explicación, como se puede forzar una explicación, no sé, en el amor, por ejemplo. Uno puede decir, me gusta esta persona por esto, pero con Maradona se puede decir, su popularidad tiene que ver con que era un pibe de la villa, que se enfrentó al imperio. Y a la vez no, a la vez hay un montón de gente en rincones recónditos, no sé, hay niños en Pakistán con una camiseta de Maradona que no tienen ni idea del vínculo de Maradona con Inglaterra o con Bush o con quien sea. Entonces, se puede teorizar un montón, pero siempre hay un montón de situaciones que
contradicen esas teorías y que no son como, bueno, pero esta es una excepción. No, está lleno de excepciones y a mí me pasó hablando con un montón de gente, también con muchos de los protagonistas de las historias. Por ejemplo, Emilio Scotto, que recorrió en moto todo el mundo. Sí. Y esta es una de las cosas que le pasaron, pero me contaba, no sé, de una islita en el Pacífico que tiene... La cancha de fútbol, la única cancha de fútbol de esa islita es el aeropuerto también. A veces están jugando al fútbol y dicen, viene un avión. Córranse. En vez del auto es el avión. Y se van. Esa cancha de fútbol se llama Diego Armando Maradona. Sí. Y está una islita perdida en el Pacífico. Entonces yo hablé con él, por ejemplo, y tratamos de entender, bueno, pero ¿por qué? Y no tenemos la respuesta. Y por suerte yo no soy una académica que tiene que estudiar eso, pero me parece interesante intentar entenderlo aún sabiendo que nunca lo vamos a lograr comprender o abarcar del todo. Sí, pero también no atarse. O sea, no frustrarse si no encuentra una respuesta. No, o sea, seguir investigando. Está bien, ahí va. Pero dejar el espacio, entrar también en una irracionalidad que justamente creo que lo que sucedió con Maradona tiene mucho de irracional. ¿No? En cuanto a eso, al impacto tremendo que su vida ha tenido en bueno, hay que leer el libro, pues yo tampoco quiero meter mucho en las historias específicas porque me parece que hay que meterse de lleno. Llegame un poco a esa niña en la escuela. En la escuela 16 de Villamitre. Sí. Que bueno, que el fútbol medio que bueno, ni fu ni fa, pero que el año 94, ¿no? Con un mundial desarrollándose, el último parte que jugó Maradona, y que ya sabemos cómo terminó, con Maradona saliendo contra el partido después de jugar contra Nigeria, ¿no? Sí. De la mano de una enfermera de la FIFA sería, no sé cuál sería su rol. No sé tampoco por qué entró. Eso es otro de los grandes misterios de la historia. Nunca jamás vi a alguien que hiciera un antidoping y que se fuera con una enfermera. De la manita. Solo Maradona podía hacer eso. Pero colocame un poco, vos lo contás, pero también me gustaría como tener un poco más de la anécdota en tiempo y espacio de esa niña en la escuela 16. Bien, yo creo que el vínculo con el fútbol de cualquier niño o niña empieza más por ganas de pertenecer, ¿no? A ciertas como emociones colectivas. Yo lo veo en mis sobrinos, por ejemplo, hay como todo un ritual alrededor de, bueno, juega nuestro equipo y hacemos una picadita y gritamos los goles y si gana salimos a celebrar. Y me pasa con mi sobrino más chico que no le importa nada el fútbol, pero igual gana Argentina y se pinta la cara y sale y grita. Y yo era más o menos así. No me interesaba el fútbol como deporte, pero sí me pasó que en el 94 jugaba Argentina-Grecia, que fue un partido que Argentina ganó 4-0. Y lo vimos como en un salón en la escuela, todos los chicos como que no importaban las clases, nada. Y yo ahí estaba como extasiada, o sea, terminó ese partido y me acuerdo en el recreo seguir hablando, como ponerme a hablar de fútbol o hacerme la como el tercer tiempo. Ahí. Sí, hacerme la que entendía algo de repente, y tipo, no, qué buena jugada, no sé quién. Pero me empezó a gustar el fútbol y empecé como que me subí a esa fiebre de vamos a salir campeones y enseguida pasó el episodio de la enfermera. Y me di cuenta como demasiado rápido de lo doloroso que podía ser el fútbol también. Y creo que por eso, también creo, haciendo un análisis muy a posteriori, diciendo, me parece que fue ahí que yo dije, esto me hace mal. Y ahí me alejé. Igual después volví un par de veces, más que nada a jugar al fútbol, siendo como a los 10, a los 11, pero no tanto a consumirlo. Y hoy en día prácticamente no miro partidos, pero me sigue interesando muchísimo lo que genera el fútbol. Como fenómeno. Como fenómeno y como fenómeno también identitario. Todo lo que pasa con la sensación de pertenencia tanto a la selección como al equipo y al barrio. Y esa cosa de no sé, de ir con el hijo, con el nieto y compartir esa cuestión me parece fascinante. Y creo que no hay nada comparable. No, creo que no. ¿Y recordás que en ese salón, vos tenías 94, sí que tenías 8? Sí. 8. En ustedes, niñas, niños, ¿había una cosa como de ya devoción establecida con Maradona? ¿O de que saber que esa era como la referencia? ¿O era uno más?
Nunca fue uno más, no estaba en su mejor momento como para que fuera nuestro ídolo. Creo que ahí empezaba como a brillar mucho Batistuta, por ejemplo. Aparte era lindo y joven, entonces era como, al menos para las nenas era tipo, ay, Batistuta, sí. Claro. Pero también me pasa que no, sí me acuerdo, por ejemplo, que ahí conocí a Batistuta, no me acuerdo en qué momento conocí a Maradona. Maradona siempre estuvo ahí, estaba presente en todo. Maradona era algo. Maradona estaba como en el aire, en todo momento, en la tele, en las noticias, en las conversaciones. Entonces, no había un fervor por Maradona, pero sí obviamente estaba en nuestras conversaciones, en nuestros análisis técnicos infantiles. ¿Por qué vos, a ver, hoy también pensaba, tenés una cosa bastante multifacética, ¿no? Y de colgarte también, como decir, hay una idea en el aire y la agarro y me encanta, y capaz que después, de repente, de 8 ideas que tenés, podés concretar un par, pero me parece que esa es como la ley de los quienes tenemos muchas ideas, que a veces concretamos algunas y otras no las concretamos. Pero ¿por qué vos con un recorrido mucho más apegado de repente a lo audiovisual, incluso de la escritura, porque en realidad vos escribís prensa, pero asociada a los trabajos audiovisuales, ¿no? En su mayoría. En su mayoría sí. Sí, al cine latinoamericano. Bien. Meterte o colgarte con la idea, ver posible, y me gustaría saber, seguramente en un momento dijiste, bueno, me gustaría hacer esto porque me encontré con 2 historias. Sí. O sea, eso quiere decir que hay más de una. Eso quiere decir que esto se repite, ¿no? Sí. Pero bueno, 2 capas que era poco. ¿Cómo viviste como ese momento también de decisión determinante? No puedo como saber cuál fue el momento en el que dije, bueno, voy a llegar a 10, pero sí lo que me pasó fue, bueno, en primer lugar, el audiovisual es algo muy complicado, es muy difícil dedicarse solo a lo audiovisual porque también son procesos súper largos. Sí, muy y mucho largos. Más caro. Claro, en audiovisual vos podés tener una idea genial, pero necesitas plata y recursos y un grupo grande de gente. Entonces a mí me había pasado que había hecho 2 documentales con muchísimo esfuerzo y muchísima inversión de tiempo, de plata, de todo. Y me cansé un poco también de eso. Como que dije, bueno, yo la próxima película que haga voy a recibir algún fondo para hacerla antes de moverme. No ha pasado todavía eso. Pero sí, un libro mucho más sencillo. Un libro vos tenés una idea y es ponerte, que también es complicado. Sentarte y escribir y buscar, y las entrevistas las podés hacer por teléfono. O sea, podés escribir un libro entero sin moverte de tu casa. Una película es un poco más difícil. Entonces, sí, me pasó eso que decís, que encontré una historia, o sea, escuché la de Sorrentino, escuché la de Pedro Monzón, escuché la de Corol y dije, mirá, acá hay algo en común, me había pasado algo parecido a mí, viajando por el mundo y como Maradona me había ayudado. Pero también, como decís, la gente de proyectos, tenemos como 80.000 pestañas abiertas en nuestra cabeza. Y algunas son una idea que está como medio como fuera de foco y de repente lo que hay que hacer siempre es decir, bueno, me meto con esto ahora. Y eso sucedió en enero del 2020, que dije, bueno, voy a llamar a una persona y voy a hacer una entrevista. Y ahí fue cuando dije, ya arranqué. Y ya sí estoy como usando como el tiempo de la persona y le digo que voy a escribir un libro y que va a salir en un libro. Después no puedo echarme para atrás. Hay un momento en el que ya decís, me entrego a esto. Y eso fue en enero del 2020 y fue una gran decisión porque después vino algo llamado pandemia y no era un momento para hacer otra cosa que no fuera estar en mi casa sentada googleando Maradona me salvó, Maradona nos salvó y tratando de encontrar esas historias. Claro, porque iba a ir ahí un poquito en cuanto a que una diferencia también bastante grande en cuanto a con la realización de un audiovisual, creo, es que la escritura es mucho más solitaria. Sí. Pero bueno, se dio el marco para que la soledad encajara también en el ejercicio. Y a mí me gusta mucho escribir, o sea, me hace muy bien. También me pasa esto que yo doy clases de guión en 3 materias, entonces yo sigo muchas historias de ficción. Todos los años, varias personas, ahora tengo 23 guiones que corregir que me están esperando en mi casa. Entonces siempre te pasa que cuando das clases te pica un poco el bichito, vas asesorando gente con sus historias de, bueno, acá podría pasar esto, acá otro, acá poner una imagen que así, asá, y me dieron ganas de escribir a mí, que eso también está vinculado y de hecho el libro tiene bastante de visual, creo yo, y también está
está contado en tiempo presente, que es algo muy del guión. Entonces, como muchos recursos de cosas que yo enseño. O sea, como que soy multifacética, pero no tanto. Parece, más en la superficie decís, escribí un libro audiovisual, y en realidad lees el libro y tiene mucho que ver mucho de ese lenguaje. Con un guión, sí. ¿Y por qué te pareció? Y si es que capaz que no te parece esto, y va por otro lado el asunto, que era importante que existiera este libro. O sea, que era importante contar estas historias. Mucho más allá, digo, de tu experiencia personal, que fue el haber vivido en carne propia de alguna forma que Maradona, te dio una mano grande, ¿no? Sí. Que está contado y no lo voy a contar, pero bueno, compren el libro. Compren el libro, chiquilines. La mano de Diego, Editorial Tajante. A mí me pasó que cuando se me ocurrió la idea del libro, pensé, no puede ser que este libro no exista. Claro. Y creo que cuando pensás eso es porque es el proyecto correcto. No solo cuando pensás eso, sino cuando hay como dos formas de saber si tu idea está buena. Sí. Una, cuando decís, a ver si esto existe, y no existe, listo, hacelo. Hacelo ya. Y otra, cuando le contás a la gente y la gente se cuelga. Cosa que no me había pasado con otros proyectos. Que eso también, si sos una persona de proyectos, contás algo y te dicen, qué bueno. Chau, se olvidan. En cambio, con esto me pasaba que a persona que le contaba, no sé, me volví a ver con esa persona y me decía, ¿y cómo va el libro de Diego? Y entonces ahí es como que yo usé a mi entorno como conejillo de indias y dije, esto, hay un público esperando este libro, que eran mis amigos, ¿no? Pero bueno, como muestra servía. Vamos a escuchar una canción más. Dale. Porque yo le pedí a Micaela, como ejercicio habitual de este programa, que musicalizara su propia nota. Y la elección de la canción de Rafael Agarraf fue porque, no, hay una explicación. Sí, quiero que la hagas. Porque Paolo Sorrentino, el director de cine italiano, yo lo que pensé, ¿qué canción asocio con cada relato? Y la respuesta era ninguna, salvo con la historia de Sorrentino, que empieza con él recibiendo el Oscar por La Gran Belleza, y la canción de Rafael Acarrá, de la banda sonora de La Gran Belleza, es la más representativa. Así funciona mi cerebro, lo siento. Perfecto. Vos tenés un vínculo bastante amigable, que capaz que para otros escritores y otras escritoras u otras artistas que se ponen con estos tipos de proyectos, son como más, le tiene más rechazo de repente. No le tenés miedo a las averiguaciones, por ejemplo, y al citarlo incluso, por, no sé, si hay un texto que está en Facebook, y lo pones y decís que está en Facebook. O si hiciste una entrevista pedí permiso por WhatsApp. Igual. Sí. Claro, pero me refiero a que utilizás mucho esa herramienta, por ejemplo, la herramienta de las redes sociales, donde pueden tener 1.000.000 de problemas, pero en realidad también son un generador de información permanente. Por supuesto, este libro no podría existir sin las redes sociales. Exacto. O sea, yo no podría haber ido a tocar puerta por puerta de, che, ¿te pasó algo con Maradona en tu vida? En cambio, gracias a Twitter, Facebook, grupos maradonianos, fue que fui dando incluso comentarios en videos o notas sobre otras historias, fui dando con los personajes de estas historias. Así que, gracias, Internet. Ese tipo de conexión que me puse a pensar en el libro, que no sé si leíste, de Manuel Soriano. ¿Lo conoces a Manuel Soriano? Conócelo. Sobre las canciones en el fútbol. Es un libro que salió hace poco, que él editó, sobre una suerte de historicidad, a partir de un montón de notas que hizo en realidad, incluso algunas creo que las hizo en revista Anfibia, y empezó a recopilar. Ya sé, sí, conozco ese libro. Canten putos, se llama el libro. Exactamente, que está en una editorial que es como de música, de cosas de música. Gourmet musical, me parece. Sí. Y está todo el tiempo presente. Por ejemplo, el comentario del video de YouTube, el comentario número 399, ¿no? No el 2. Que eso después te lleva a otra persona, que después te lleva a otro comentario y a otra referencia y a un libro, de repente, y vuelve, y terminas generando más o menos como una historia interesante. Creo que permitirse también construir una historia, una narrativa de esa forma, me parece que está bueno, porque bueno, son herramientas más, no hay que tenerle miedo. No, en la investigación periodística va mucho por ese lado. Bueno, después este análisis, la importancia de las redes sociales en la construcción de narraciones, vamos a escuchar a Osvaldo Pugliese en 1945, un tango que se llama El sueño del pibe. Que lo conocerán porque lo cantó Maradona 80.000 veces. Pero, ¿sabemos por cuál fue el origen de que cantara Maradona esa canción? Que cuenta su vida prácticamente. Bueno, pero en un momento, no sé.
No sé, a Maradona le gustaba mucho hablar de sí mismo y cantar sobre Igual sí es un mismo. tango que se escribió antes que Maradona En el 40 y naciera. pico. Sí. Sí, bueno, que como que aporta el mito, ¿no? Como Ahí que va. había un tango que anunciaba su llegada. Claro. Pero Sí. es muy gracioso verlo a Maradona con trajecito cantando un tango. A mí me parece genial, así que me parece muy buena esta canción. Don Diego y la Tota habrán escuchado este tango y bueno, se empezaron pasaron cosas. Vamos a escucharlo. De 2008 viajé a Israel tras haber obtenido una beca para estudiar en Yad Vashem y en la Universidad de Jerusalén sobre la memoria del Holocausto. Una tarde, era invierno, nevaba un poquito y allí oscurece muy temprano. Tomé un taxi para ir al hotel donde me alojaba. El chofer era muy abierto y simpático. De pronto, tal vez al escuchar mi pésimo inglés, me preguntó de dónde era. Respondí, de la Argentina. El hombre se transformó, se encendió y me dijo, «¡Argentina! ¡Maradona!». Confieso que no me interesaba ni me interesa el fútbol. Y hasta ese momento la figura de Diego no estaba entre mis preferidas. El taxista siguió con un entusiasmo casi festivo. Mire, yo soy palestino y cuando era chico era muy pobre, pero pudimos ver el Mundial de 1986 en México, en el único televisor que había en el campamento de refugiados en el que estábamos. Y pudimos ver cómo Maradona le hizo 2 goles y les ganó a los ingleses. ¿Sabe lo que era eso para nosotros? A los ingleses, un chico pobre como yo le ganó al imperio. Llegamos al hotel y cuando quise pagarle, él se negó rotundamente. Me bendijo y me dijo unas palabras que nunca he podido olvidar. Usted me hizo recordar el día más feliz de mi vida. Este texto es una de las... ¿Cómo es el pinceladas? Yo lo llamo pinceladas, sí. Entre las 10 historias hay historias más cortitas, como contadas esta, por ejemplo. Contadas en primera persona. Contadas en primera persona, en este caso, y bueno, también enlazado a lo que hablábamos antes de ir a la tanda, extraído del muro de Facebook de Cintia Martínez, que lo publicó el 25 de noviembre de 2020. Además de las 10 historias, repito, escritas por Micaela, hay varias historias de este 10 tipo. También. 10 también. Sí, es perfecto. Algo que te decía al principio es, y vos me preguntabas cuál había sido mi historia favorita de las 10, y ahí tuve muchas dificultades a la hora de definirlo porque me costaba separar a ver, son 10 historias que son reales, pero, y vos también lo aclarás, creo que al final, ¿no? También te tomaste ciertas licencias en, bueno, condimentarlas de algún modo, porque uno tiene que desarrollar también una narrativa que sea agradable de lectura, ¿no? Sí, pequeñas licencias y por un lado para que fuera una narrativa más interesante y por otro lado también por cosas que no sabemos. Exacto. Palabras textuales o colores o la descripción de un espacio. O sea, a veces digo, había un banquito de madera y yo qué sé, o sea, tampoco me contó eso la persona, Exacto. Pero está bueno para situarnos en los espacios. No, y aparte te hizo, me parece que te hizo estudiar bastante de geopolítica. ¿Te parece bien? ¿Eh? Y sí, porque me pasaba que, no sé, de repente me decían, no, porque me estaba preso en Chad porque había estado en Libia. Y yo tenía que entender por qué haber estado en Libia determinaba estar preso, Chad, sí. o por qué haber estado en Pakistán era un problema en India. Exacto. Entonces ahí tenía que entender cómo se conformaron Pakistán y Bangladesh. Sí. Y después dije, esto tiene que estar en los relatos porque si no, no se entiende cuál era el problema. Es como, bueno, me detuvieron en la frontera. ¿Y por qué? Entonces hay una parte como... Lo bueno de leer este libro es que uno va aprendiendo sobre la guerra del Golfo, sobre diferentes conflictos, sobre, qué sé yo, por qué el Mundial Sub-20 se hizo en Nigeria en el 99. Entonces hay como un contexto no solo futbolístico, que en algunos también lo tiene, sino o también entender bien por qué para Napoli fue tan importante, que no todo el mundo sabe. De hecho, yo no lo sabía. Yo sabía que Maradona era como un ídolo en Napoli. De hecho, me pasó estar en Napoli y venden como... tipo la Virgen María, San Gennaro y Maradonitas como una deidad más. Pero ahora, investigando para este libro... ¿No sabías que era tan grande? Entendí que era tan grande, no entendía como
todo el trasfondo sociocultural. Sí, del norte y del sur. Sí, pero Sí. o sea, yo sabía también que como que hay una línea en Italia de Roma para el norte, Roma para el sur, pero todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, como un brote de cólera que hubo unos años antes Sí. de que llegara A partir de una contaminación de los mejillones. de unos mejillones, muy bien. Lo leí el libro, sí, ¿viste? Qué bueno. Y eso llevó a que por algún motivo en el norte dijeran que era todo culpa de Nápoli, que es como lo que pasó acá con la pandemia, esa cosa de al principio se discriminaba a los chinos. Claro. Bueno, en Italia pasó lo mismo, pero con la gente de Nápoli y muchos años más tarde. Entonces pasaba que había como banderas en los estadios de váyanse de acá, nos traen cólera, cosas así. Sí. Y todo eso yo no lo sabía, o que decían como que Nápoli ni siquiera era parte de Italia, era Eso, parte de África. el darle la bienvenida a Maradona a Italia. En el norte, en En Verona. el norte. Sí, tremendo. No sé ni por dónde empecé. No, yo te estaba contando que no solo hay contexto Ahí futbolístico, va. sino que también tuve que entender cuestiones históricas, geográficas. Por eso también los mapitas me parecieron importantes por una cuestión también de qué me hago yo la que estoy hablando de un tipo que, bueno, la ruta del opio, Afganistán, Irán, y de repente dije, yo no sabía dónde estaba, que eran limítrofes, por ejemplo. Claro. O alguien que está en Kuwait y quiere ir a Arabia Saudita porque está Kuwait siendo invadido por Irak, y está bueno entender, bueno, dónde está cada país, a qué distancia, cuál es el recorrido que hacen estos personajes. Entonces sí, dediqué, pero muchísimo tiempo, capaz que algunas cosas hay un párrafo explicando el contexto y yo pasé días y días leyendo e investigando. No, pero está bien, por lo menos a mí me ayudó mucho para colocarme también en situación. Sí, como dice Micaela, las historias, además de tener algunas fotos, Sí. que bueno, que son representativas de las historias, después hay mapas. Primero hay un gran mapa que es como un mapa índice, Sí. ¿no? Sí, como un mapamundi con la locación de las 10 historias. Y ahí uno se da cuenta de que está bastante cubierto el mapa. O Sí. sea, son historias realmente de lugares muy recónditos, o sea, distantes entre sí. 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 Sí, en todos los continentes. En los 5 continentes. O sea, más allá de que el fenómeno Maradona es mundial, en Argentina obviamente tiene un peso muy específico, porque bueno, es su país. Ujú. ¿Tuviste ya algunas como, no sé, consultas, preguntas, respuestas, alabanzas, dardos desde Argentina? Tuve propuestas de entrevistas, más que nada, Ujú. de diferentes medios, y bueno, como todavía no salió en Argentina y no... ¿Cuál es la idea con eso? ¿Hay La una idea idea? es, ahora va a salir el ebook pronto, entonces al menos lo van a poder conseguir en formato electrónico, y sí, es sacarlo en papel pronto en Argentina. En un momento quería sacarlo en paralelo en Argentina y en Uruguay, y me di cuenta que no me daba la cabeza, básicamente, porque este es mi primer libro, editado con una editorial, y preferí como prestarle atención a que saliera bien acá, y a buscar cada palabrita y cosita, y como una cosa muy minuciosa, de casi enfermiza, de a veces debatíamos una frase 3 horas, era insoportable. Me pareció mucho mejor que saliera bien acá y después ver qué pasa con Argentina, en lugar de tener esa cosa como medio angurrienta de Sí. quiero que salga en todos lados y quiero que se venda, porque tenía que lidiar con más de una editorial a la vez en paralelo, y cada una con sus intereses, obviamente. Así que dije, bueno, acá salió, estoy contenta, y va a salir el ebook también con editorial Tajante, y tengo como estoy como charlando con editoriales de allá para ver qué pasa. Y entonces por ahora no estamos haciendo entrevistas, porque es medio ridículo hacer una entrevista a una radio argentina y que me digan, qué bueno el libro, ¿dónde se consigue? En Uruguay. Tienen que viajar a Uruguay. Ahora que Sí, se hacer supone tipo que- 2 PCR y Ahí lo va. consiguen. Así que por ahora no han dicho nada, pero no creo que digan nada malo. Si bien creo que el Maradona trascendió generaciones, incluso está bien, hay una cosa muy focalizada en lo futbolístico y en la década de los 80, sobre todo, más allá que jugó antes y después, pero en esos años de Napoli, Mundial 86 y capaz que hasta el 90, es como, bueno, el fuego sagrado creció muchísimo en esos tiempos. Entonces, obviamente hay una vinculación directa primaria con quienes en esa época eran jóvenes pero adultos, ¿no? Después, en todo caso, nosotros que somos más chicos y la generación posterior más fue tomando como un Maradona desde otro lugar, no desde el prender la tele y estar viendo un partido en vivo, porque eso nosotros el Mundial 86 fue el año que nacimos los dos, por ejemplo. Sí.
Entonces me pregunto, por ejemplo, tus viejos, ¿cómo se vinculaban con Maradona? No lo sé, la verdad, porque mis viejos no son muy futboleros, realmente como que ni siquiera mi padre, mis hermanos, el mayor y el que le sigue, el más chico no, tienen como mucha más pasión de fútbol que mis padres. Nunca vi a mi padre o a mi madre como particularmente triste o particularmente feliz por un partido resultado de fútbol. Ahí va. Sí, a mi hermano Nico, lo vi como sacado, insoportable, y muy como de Nico aprendí también que el fútbol no es solamente como el partido, sino como hay toda una previa que a veces es de tipo 2 semanas cortando papelitos para un clásico que claro, son 90 minutos, pero hay toda una cosa anterior, y me acuerdo de mi hermano pensando, pero con mucha concentración de cuál era la mejor frase para pintar una bandera. Entonces todo lo que tiene que ver con qué genera el fútbol creo que lo aprendí más de mi hermano que de mis padres. De mis padres, la verdad, ¿qué piensan de Maradona? Así como no podría decir que tienen una opinión sola. Han opinado cosas distintas en distintos momentos, como mucha gente. Sí. Pero no son ni fanáticos ni detractores totales. Me diste pie para presentar a Nico. Sí, dale. Lo hiciste por gusto, me parece. No, presentá primero vos a Villamitre. Claro, bueno, yo en la introducción hablo de Villamitre. Villamitre es un equipo el más grande del sur argentino. Buena. Es un equipo de Bahía Blanca que en Bahía Blanca, claro. Micaela es de Bahía Blanca. Yo soy de Bahía Blanca, claro. Sí. En Bahía Blanca, cuando yo crecí, había 2 equipos grandes que ese era el clásico para el que se preparaba siempre mi hermano, que era Villamitre Olimpo. Sí. Después pasó que Olimpo ascendió y Villamitre descendió, creo que al mismo tiempo, entonces se alejaron mucho. Sí. Entonces siguió siendo como un clásico, pero un clásico medio raro, porque aparte, bueno, nunca se cruzaban, claro, para empezar, pero también había como una idea de rivalidad, pero de rivalidad muy, muy, muy distante. Y yo nací en Villamitre y fui los primeros años de la primaria a la escuela 16 de Villamitre, y tiene algo muy particular el barrio que genera muchísima sensación de pertenencia. Es un barrio muy grande y es un barrio de esos que tienen como su propia sucursal del banco, del correo, de todo. Entonces podés no salir de Villamitre, no hace falta ir al centro de Bahía Blanca, claro. Podés vivir tu vida entera en Villamitre. Entonces me pasa siempre que pienso en fútbol, y aparte hoy en día mis hermanos siguen siendo muy fanáticos de Villamitre y tienen como toda la camiseta, el busito, el short, todo. Cuando voy a Argentina, si veo algún partido con mis hermanos, sí o sí es de Villamitre, y aparte me genera como adrenalina, de si hay penales no los puedo ver, por ejemplo. Y el resto del año no miro nada, pero si veo de repente a Villamitre no quiero que pierda. Entonces es un equipo con el que yo tengo como un vínculo que asocio directamente a mi infancia y a mi familia y a lo que es el fútbol para mí. ¿En qué situación? Vos decís que hoy Villamitre está en las... No tengo ni idea dónde está Villamitre. Está buscando eso. O sea, Club. No sé que el año pasado como que los cagaron. No, como que había como una especie de mafia. Hubo tongo. Hubo tongo. Esto me acordaba. Villamitre tiene un escudo muy raro. Muy raro, con muchas puntas. Con muchas puntas. Sí, y se lo llama el tricolor. Claro, ¿cómo explicarlo en una radio, no? Sería como tiene como la estructura del escudo de Nacional acá, pero en vez de tener como 3 vértices en la parte de arriba, tiene un montón. Como que hay 5 puntos en total en la parte de arriba. Tiene 5 vértices. En forma escalonada. Verde, blanco y negro, que es una combinación preciosa de colores. Sí. Alvarito Cruz Villamitre, ¿lo tenés? Claro. Juegan Basaña, Alvarito. El loco futbolero. Futbolero. El Club Villamitre, ahora me fijo cómo va. Pero todo esto para decir que vamos a escuchar a tu hermano cantar una canción de Villamitre. Nico, sí. Que dice más o menos así. Soy del barrio de la villa, te alentaré hasta la muerte, con la gloriosa presente. Yo te sigo a donde vas, porque tenemos aguante. Hoy te vinimos a alentar, somos la mitad más uno. Villamitre, la ciudad, y dale, y dale, y dale, y dale. Hermoso.
Dice Villa Mitre la ciudad, por esto que te decía, la gente de Villa Mitre considera que Villa Mitre es una ciudad aparte, que no es parte de Bahía Blanca, hay como una cosa medio separatista de Villa Mitre, por eso se le dice Villa Mitre la ciudad. ¿Eso de la mitad más uno es real? Que le dicen la mitad más uno, no, es medio muchos equipos hacen eso de la mitad más uno, ¿no? Sí, así que claro, no sé. Aunque, está como aunque tengan 100 hinchas, dicen que son la mitad más uno. Sí. Pero Villa Mitre igual es bastante grande, no tan grande como Olimpo en cuanto a hinchas, creo yo, obviamente porque Olimpo también al haber ascendido. Pero tiene como patín, básquet, hacen bingos, es de esos clubes. Es un club social. Exacto, no es solo un club de fútbol. Tiene 2.000 socios. Muy bien, mis hermanos son socios. 14 de agosto de 1924 se fundó Villa Mitre. Así que, y participa del torneo Federal A, que sería así como según dice acá el amigo Wikipedia, una tercera categoría de fútbol argentino. Pero bueno, le deseamos lo mejor a Villa Mitre, por supuesto. Le va a ir bien. Mica, después del todo el proceso de escritura, del involucrarte con mucha gente que te habló sobre Maradona, de leer mucho y de escribir bastante también, ¿cómo te sentís vos con Maradona ahora, a diferencia del punto cero? Yo me siento igual, lo que me pasa es que tengo que hablar mucho más sobre cómo me siento, que esa es la diferencia. O sea, yo no solía hablar de Maradona, no es uno de mis temas. Hay otros temas que sí son temas que a los que, no sé, me junto con gente y terminan saliendo, yo qué sé, cine, por ejemplo. Claro. Yo hablo de cine con un montón de gente. Como no soy una persona que mire fútbol o que consuma fútbol, nadie me preguntaba a mí qué te parece Maradona. Yo qué sé, como no me preguntaban, yo no hablaba tampoco. En cambio ahora me preguntan un montón esto. Y de repente me pasa que tengo como que justificar ciertas cosas o que explicar que no estoy a favor del abuso infantil, como ciertas cosas que a mí me parecen obvias siendo yo, pero obviamente para alguien que no me conoce no. Entonces esa es la diferencia, que de repente tengo que exteriorizar cosas que yo vivía más internamente. Eso es lo único. Clarísimo. Ya son y 40, tenés que irte a otro lugar. Otro lugar. Ya lo sé. Casi te vienen a buscar igual. Me vienen a buscar. Hubiese sido interesante. Creo que me vienen a buscar. ¿Vienen al final? Sí. No, pensaba en una diferencia también con el Uruguay. Hoy dijimos que hay muchos libros escritos sobre Maradona. Sí, además, muchísimo. Hablábamos hace un rato de una persona conocida nuestra que tiene un montón. Sí. Y de muy diversos ellos. Pero seguramente año a año salen libros sobre Maradona. Creo que este año salieron ya algunos. Varios. Y algunos que ni nos enteramos, que de repente aparecen y salieron hace unos años y no... Seguramente algún coleccionista en el mundo debe justamente coleccionar libros sobre Maradona y otras cosas. En el Uruguay... una de las herramientas artísticas más habituales es la canción, en realidad, para hablar sobre fútbol. Muchas veces de una forma muy directa y otras veces, y eso es una herramienta que se utilizó mucho tiempo y se utiliza también desde lo metafórico, es la famosa metáfora futbolera. Que incluso por un tiempo se metió en esto de la subversión del lenguaje que decía Lavarces, se metió durante la dictadura también a de repente hablar sobre un proceso histórico, social, político, pero desde el fútbol. Entonces se aprovechaba también esa circunstancia, porque aparte eso generaba de que las canciones no fuesen censuradas, porque si estás haciendo una canción sobre fútbol, ¿qué te van a censurar? Sin embargo, había oculto un montón de cosas. Y dentro del repertorio musical uruguayo al fútbol, a la selección uruguaya se le ha escrito mucho desde hace 100 años. El Uruguayos Campeones, la canción Uruguayos Campeones está por cumplir 100 años. Sin embargo, a Argentina no se le ha hecho mucha canción, a la selección argentina. No. A la camiseta de la selección argentina. Estoy hablando, por supuesto, fuera de, no sé, los jingles o las canciones de cancha, el Vamos Argentina y de ese tipo, pero los compositores argentinos no le han hecho canciones a la selección argentina. No, Quilmes nomás en sus publicidades pero tiene unas canciones muy largas. Muy largas, larguísimas. Pero bueno, son publicidades. Sí. Y sin embargo, y yo creo, porque aparte en un momento de mi vida me puse a investigar un poco sobre esto, tiene que ver con que la figura de Maradona absorbió muchísimo más que la propia selección argentina. O sea, la trascendió. Por eso si uno se pone a buscar de repente canciones a Maradona, el listado es eterno, ¿no? Hay muchas canciones dedicadas a Maradona y aparte también de distintos géneros, en distintos países. Cosa que en el Uruguay, en contraposición, el Uruguay nunca tuvo una figura
que se emparentara a la de Maradona y a la que se le cantara. No sé, podemos pensar, y ni a Obdulio Varela, ni a Forlán, ni a Suárez, ni a Francescoli. No llegan. Capaz que tienen 2 canciones cada uno. Digo esto para también como magnificar desde la herramienta artística, y en este caso es un libro, pero podría ser una canción o una película, una figura, y cómo uno después se lo representa socialmente. Sí. Y es interesante, me parece. Y son todo ventanas que han habilitado y han abierto la historia de una persona que es una historia increíble. Y que creo que, como hablamos hace un rato, por más análisis académico que podamos hacer, nunca vamos a terminar de entenderlo. Quería decir esto más. Bueno, me parece genial. ¿Puedo decir algo con respecto a lo que dijiste? Puedes decir todo lo que quieras. Con respecto a esto de la selección argentina, la selección uruguaya, además de que Maradona absorbió mucho también la idea de lo que es el ser argentino, sí. Como que Maradona y Argentina son como un reflejo constante, ¿no? También hay una idea de la selección uruguaya en el imaginario colectivo de esto de la garra charrúa y de nadie esperaba que ganáramos y ganamos, sí. Y como el mundo... Nunca favoritos. El mundo se arrodilla a nuestros pies, como está como esa idea uruguaya. No hay una idea de la selección argentina, porque es como mucho más fluctuante, sí. Y la selección argentina, los argentinos nos genera como... A veces, ahora por ejemplo hay como un momento algo está pasando. Hay un momento de, nos queremos, sí. ¿No? En este momento, sí. Pero también sabemos que pende de un hilo, que en un partido pierde Argentina y ya tipo, estos muertos, Messi pecho frío, como que somos medio así. La escaloneta se derrite. Exacto. Sí. En cambio, a Maradona sí se lo relaciona con esa épica y hay una idea más precisa, más exacta de lo que representa. Eso quería agregar a tu análisis. No, estoy de acuerdo. Gracias. Gracias a ti. Cuando vaya a algunas actividades que ejecute la mano de Diego, avisá y las comunicamos. Genial. ¿Está? Dale. Vamos a escuchar a Nico de nuevo. Para ir me va a matar Nico, pero está. Después, claro, esta canción que es la marcha peronista con la letra de Villamitre, la asociación Perón-Maradona la podríamos haber hecho, pero la dejamos para un programa entero después otro día. La escuchamos, vamos a una tandita y venimos para el cierre. Soy del barrio de la villa, te alentaré hasta la muerte, con la gloriosa presente. Yo te sigo a donde vas, porque tenemos aguante. Hoy te vinimos a alentar, somos la mitad más uno. Villa Mitre, la ciudad, y dale.